Hola, bienvenidos a Tres Tintas. Esta es tu señal para que dejes tu rutina de lado y me acompañes. El día de hoy es especial, pues tenemos aquí en el foro de Expreso de Morelos, en este podcast Tres Tintas, al editor del semanario Expreso de Morelos, que está cumpliendo 30 años. Él es Arturo García Murillo. Señoras y señores, pues estamos aquí gracias a la invitación de Lupita García y recibiendo también, claro, los saludos cordiales de nuestra directora, la licenciada Mari Monroy. Y pues yo soy Arturo García Murillo, soy un egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México en la carrera de Periodismo y Comunicación Colectiva. Y pues hace 39, casi 39 años que llegué a Morelos. Estamos hablando del 1986. Llegué como jefe de producción de los Soles de Cuernavaca, el Sol de Cuautla, y pues venía yo de el Sol de México, el Sol del Valle de México, y venía de experimentar pues una serie de experiencias que sales de la universidad y te empiezas a entregar a la práctica, que no es lo mismo la teoría que la práctica. Y naturalmente que pues tuve que aprender. Primero empiezo como un reportero de nota roja. Primero fue como un meritorio, porque no me dieron chamba luego. Me dijeron que tenía que hacer méritos, tenía que entregar una nota de diaria para poder apartar mi lugar. Cuando hubiera una vacante me iban a avisar para entrar inmediatamente. Entonces, me acuerdo que hubo buena cosa, porque entrevistamos en ese tiempo a meseros, a prostitutas, a señores de ilustradores de calzado, a choferes de taxi, a choferes de autobús, allá le decimos peceras en la Ciudad de México y en el Estado de México, a choferes de peceras. También entrevisté a gente de locatario del mercado. Incluso hice un día un reportaje sobre el mercado de Naucalpan. Y me acuerdo que en esa ocasión le puse yo que el mercado de Naucalpan había resultado ser el más sucio de todo el mundo, solo superado por el de Marruecos. Entonces me dice el jefe de prensa en ese tiempo, el señor Cortés, me dice: oiga, ¿qué usted ha estado en Marruecos? Le dije: no, pero yo leí que era muy sucio, así es de que el segundo lugar se lo lleva a Naucalpan. Y son cosas de la juventud, ¿no? Ya claro que después he hecho infinidad de cosas, muchos textos. Me acuerdo que en alguna ocasión me dijeron, pues necesitamos que hacer un texto bien bonito para una publicación, una publicidad que está pagando fulano de tal en una empresa tal. Y ya dije yo, bueno, lo hacemos. ¿Cuántos golpes quiere? Golpes, pues son cada vez que le pegas a la tecla en la máquina. ¿Cuántos golpes quieres? Me dice, hazme unos 2,000 para que puedan quedar un 1,500. Ya, no, que me agarro, y ahí estaba. Y naturalmente que cuando llego a Morelos, pues yo llego como jefe de producción del Sol de Cuernavaca, porque ya había estado yo en la redacción del Sol del Valle de México. Había sido desde auxiliar. Primero fui reportero, luego fui auxiliar, secretario y luego jefe de redacción. Y luego fui encargado, coordinador de los Soles de Cuernavaca y Cuautla, allá en el Sol del Valle de México. Y naturalmente, cuando nos trajimos los talleres de México, cuando abrimos los talleres en Cuernavaca, del Sol de Cuernavaca, que estaba de director el ingeniero Octavio López Padilla, pues me vine como jefe de producción. Hicimos muchas cosas, muchos diseños, diseñaba páginas de periódicos, pues que eran como carnavalescas. O sea, yo le di a las fotos figuras cuadradas, romboides, rectangulares inclinados, circulares. Eso no se acostumbraba antes en el diseño porque era muy difícil porque pues todo era con la navajita, un cúter, un exacto le decíamos nosotros, y yo me volví casi experto con el exacto, y diseñábamos
diseñaba yo y le decía, no, es que de la pulgada tal a la pulgada tal va este trazo. Y este trazo va de la columna tal a la pulgada tal y la columna tal. Y ya, porque me decían, oye, pues explícame cómo es que vas a hacer esto. Pues así, mira, sí, todo está debidamente ubicado. Y ya, de alguna forma, sobre todo yo me daba vuelo cuando estaban los mundiales de 1986 y luego que iban las Olimpiadas de Alemania y que iban los mundiales de tantas partes que hubo. Y pues yo pues encantado haciendo mis malabares y después fue un estilo que después copiaron en la Organización Editorial Mexicana. De alguna forma, también tengo que decirles que cuando estoy en el Sol de Cuernavaca, el Sol de Cuautla, me dice el director un día, Enrique, ¿qué? Enrique, ya no me acuerdo, Enrique no me acuerdo cómo se llama el director, y me dice, ¿sabe qué, Arturo? Quiero que para la próxima vez, quiero que próximamente usted me cambie la fisionomía total de este periódico, el diseño total de este periódico del Sol de Cuautla y el Sol de Cuernavaca, porque era director de los dos soles. Y le dije yo, pues, sí, cómo no. Me dice, ¿cuánto tiempo quiere usted, Arturo? Yo como jefe de producción, ¿no? Le dije, pues, ¿qué le parece si 3 meses? Dice, no, Arturo, no tenemos 3 meses, lo quiero para hoy. Y me hicimos un cabezal donde va el nombre del periódico, se llama, abajito va la princesa es la primera nota de la primera plana, luego viene la secundaria, el cintillo y los demás huecos le llamamos nosotros. Entonces, me puse con mis muchachos allí, me acuerdo que había un muchacho muy talentoso, muchos muchachos muy talentosos allí en los talleres de Cuernavaca. Estaba hoy el gran periodista que es Andrés Lagunas, estaba otros muchachos, mucho Edmundo, estaba Cuate, estaba una serie de gente muy, muy entusiasta, jóvenes, yo también estaba más joven, y yo pues acaudillaba a todos esos cuates y salíamos ya cuando se estaba yendo los tiempos, que ya eran las 4 de la mañana y no aparecía el periódico y no estaba impreso ni el Sol de Cuernavaca ni el Sol de Cuautla, empezábamos a entrar en una neurosis, en una desesperación así como simulada, ¿no? Y empezábamos, muévanse, y muévanse. Ya cuando se acababa el periódico que salía el último ejemplar, tanto el Sol de Cuernavaca como el Sol de Cuautla, decíamos, esto ya se acabó. Lo decíamos en otra grosería más grande, pero decíamos, esto ya se acabó. Señoras y señores, a descansar. Y todo el mundo empezábamos a echar relajo. Qué maravilla escuchar la historia personal y la historia del periodismo y de la forma de hacer periódicos a través de ti, porque sabemos que los avances tecnológicos han hecho de esta labor pues una labor más sencilla, ¿verdad? Me encantan las historias que cuenta de cómo diagramaban en ese tiempo, cómo eran los golpes en las máquinas. Ahora todo es más sencillo, por así decir. Vamos a entrar de lleno al tema que me encantaría más. ¿Cómo es que nace el periódico Expreso de Morelos y cómo lo concebías en tu mente y por qué? Bien, recuerdo perfectamente que corrían, yo he escrito algo para que no se me vaya de la memoria las cosas. Fíjese que corría el tiempo de diciembre de 1995, apenas habíamos tenido una gran crisis en México, gracias a el presidente Carlos Salinas de Gortari, que de repente deja pues la economía mal parada. Incluso el señor entrante, el presidente entrante, el doctor Ernesto Zedillo Ponce de León, en una ocasión dice, es que me dejaron, cuando ya se vino la crisis y miles de empresas cerraron y toda esta cosa, dice, es que me dejaron la economía prendida de alfileres. Y cínicamente, Carlos Salinas de Gortari, el expresidente, dice, ¿y para qué le quitaron los alfileres? El chiste es que, bueno, en 1995, diciembre 15, me acuerdo que empieza el primer número de Expreso, y me acuerdo que en aquella ocasión había un movimiento bastante fuerte del grupo Cuautla, que encabezaban el profesor Solano Pérez,
encabezaba, también estaba Panchito Rodríguez, andaba por allí, ya la señora esta Jenny Sánchez, Carmen Jenny Sánchez, andaba por ahí, también el que fue diputado, el licenciado, ¿cómo se llama? El licenciado, Abundes, Antonio Abundes, algo así me acuerdo, que no me recuerdo ahorita, también el fallecido, diputado hermano del señor de los Santos, Fernando se llamaba, García Gómez de los Santos, Fernando García Gómez, no sé si era de los Santos, no me acuerdo. Bueno, la cosa es que andaba muy movido el asunto porque pues era el tiempo donde gobernaba Jorge Carrillo Lea y pues empezó a dar en Morelos una serie de situaciones muy, digamos que era el inicio de lo que estamos viviendo hoy, porque empezaron a secuestrar gente, empezaron a matar gente. Me acuerdo que en esa ocasión, en ese tiempo, nosotros le dimos pues bastante información, dimos a conocer a un secuestrado del señor Reséndez, que lo habían matado a pesar de que habían pagado era un porcicultor que había pagado a pesar de que había pagado el rescate, falleció de todas maneras, mataron a su hijo. Entonces, o dicen, no puedes decir esa palabra, desvivieron a su hijo. Entonces, es una situación de que nosotros pensamos, ideamos, nos imaginamos desde hacía mucho tiempo un periódico que fuera a todas partes, porque El Sol de Cuautla, donde aprendí mucho, El Sol de Cuernavaca, donde aprendí muchísimo, no me puedo quitar el tiempo pasado ahí, simplemente que no llegaba a todas partes. Existen muchos pueblos en Morelos donde hoy no llega el internet, para empezar, pero antes no llegaba el periódico, o sea, ni siquiera conocían el periódico. Hace 30 años, no conocían sabían que había periódico, pero nomás porque iban de vez en cuando a la ciudad y ya. Entonces nosotros nacemos con la idea de que en todos esos pueblitos, 400 y pico de pueblitos que hay en Morelos, se diera voz a los que no tienen voz, idea a los que pues nada más no tienen más ideas más que lo que hay allí: tierra, árboles, gente, a lo mejor alguna televisión, algún radio, qué sé yo, y hasta ahí. Entonces nosotros quisimos darle a esa gente un impulso mayor, una cosa de que, pues, hay esto más. ¿Por qué? Porque nosotros vimos cómo en las comunidades, en esas comunidades pequeñas, a veces muy alejadas, por ejemplo, aquí escribí algunas, en este momento, por ejemplo, se me ocurrieron. Por ejemplo, estaba Tlacahualoya, estaba San Antonio La Cañada, estaba Hueyapan, allá la Santa Cruz, por allá en Hueyapan no conocían el periódico, así de sencillo. Hoy pues, las cosas han cambiado. Expreso tiene 30 años llevando a Hueyapan el periódico. Y entonces, ¿por qué lo llevamos hasta allá? Y gratis. En primer lugar, porque no existía la cultura del periódico. Hace 30 años pues, no había redes más que la televisión, y eso es a veces. La cosa es que llevamos un bonche de periódicos a repartirlos en los mercados, a repartirlos en las tiendas, a la gente, en el palacio, y lo que era entonces la ayudantía, la delegación de ahí de Hueyapan. Igual en Tetela, en Ocuituco, en Yecapixtla. En Yecapixtla anduvimos repartiendo hasta Chichipico, por allá arriba, por veintitantas comunidades de ahí de Yecapixtla. Luego fuimos a Tatlaucan, igual, todavía ni siquiera se iniciaban esas comunidades que están ahí, que unas comunidades ahí muy pequeñas que apenas no existían. Apenas después se empezaron a hacer. Luego fuimos allá a Totolapan, a Tlalnepantla, a Tlayacapan, tuvimos una oficina en Yautepec, en fin, ¿Por qué nosotros quisimos hacer este periódico? Porque vimos que había muchísima gente que no estaba muy
pues muy culta, pues, no había muchas cosas, no había muy buena comunicación, había cultura, pero era una cultura diferente, no una cultura de civilización, ¿no? De lo que conocemos hoy como civilización. Entonces, allí sabíamos que había gente que soñaba, que tenía ilusiones, que se casaba y que se moría y que vivía y que, o sea, como todo ser humano. Pero, pues, también había mucho machismo. Un día me acuerdo que le digo a un señor, oiga, señor, pues ya no le pegue a esa señora. Y me dice, ¿y usted qué se mete? Es mi esposa y si quiero la mato. Le dije, no, bueno, pues no sé qué vaya a pasar conmigo también, me vaya a dar a mí también matarile. Entonces mejor me fui. Pero era cuestión así un poco salvaje la situación todavía. Hace 30 años. Hoy las cosas han cambiado y sin embargo a las mujeres las siguen matando, las siguen... En fin, el periódico Expreso empieza sin el apoyo de ninguna especie de parte del gobierno. Lo único apoyo que tenemos gracias a nuestros amigos. Hoy quiero rendirle un recordatorio muy bonito al señor José Antonio Hernández, que trabajó después allá en la organización Rica, en la embotelladora de las Margaritas, que es dueña de la embotelladora de Cuautla. Él siempre me apoyó desde el principio, me dio publicidad para poder llevar adelante el Expreso. Y así el Hotel de Cuautla, así muchos comercios, la Comercial Mexicana, que antes estaba ahí enfrente del mercado, no estaba hasta allá arriba, donde estaba hoy la Mega Soriana, y otro gol, pero bueno, no hay problema. La cosa es que hubo muchos comerciantes que me apoyaron, gracias a Dios. Hoy estamos pues cumpliendo 30 años, después de que de muchas vicisitudes, de muchas austeridades, de mucho sufrimiento. Un día me dijo alguien, no voy a repetir su nombre, pero es alguien que tenía una estación de radio ahí en el norte, en el norte de Cuautla. Y me dijo, Arturo, yo le compro, yo quiero un periódico como el suyo. Ah, sí, le dije, pues se lo hago. Dice, bueno, quiero su periódico. Yo le voy a pagar, yo le voy a poner en su cuenta todo lo que aparezca en libros, todo lo que usted haya invertido, yo se lo voy a reponer para que yo tenga el 51% de las acciones y usted tenga el 49%. Le dije, señor, pues yo le agradezco mucho, no sabe usted cuánto se lo agradezco, pero no le puedo dejar a mi hijo en sus manos. No te creas, no le dije eso. Simplemente lo que pasa es que le dije, señor, en los libros de contabilidad no aparecen todas las desveladas que he tenido, todos los momentos amargos, todas las lágrimas, todas las peticiones que le he hecho a mucha gente que me ha hecho el favor. Y cuando yo les he dicho, ¿sabes qué? Por favor, deténme ese cheque, no me lo cobres, porque si no el banco me va a hacer trizas, no tengo dinero, no alcanzo a cubrírtelo. Por favor, aguántame tantito, te voy a pagar. No, te juro que te voy a pagar hasta el último centavo, pero por favor, aguántame. Entonces, todas esas cosas, angustias, peticiones, ansiedades y claro, a veces, pues, un personal maravilloso que he tenido, tanta gente, Isidro Sarabia, tanta gente, Víctor Flores, o sea, muchísima gente que ha estado conmigo y que ha sufrido, pues, cuando yo sufría, porque ellos, pues, eran los que estaban allí en corto y pues yo tenía que a lo mejor pues recalar con alguien, no sé. El chiste es que pues eran otros tiempos. Igual Mansi, ¿cómo se llama? Cristian, igual Sergio, igual no sé, Salvador, igual Juanita, igual tanta gente que me ha acompañado en a mi esposa Mari Monroy, a mis hijas Lupita y Caris, o sea, tanta gente que me ha acompañado en esta idea, en esto de lo que hoy es Expreso. El otro día me dice Margarita Estrada, y ustedes creciendo. Le dije, gracias a Dios, Dios es muy grande, Dios es mucho, y yo soy uno de sus hijos predilectos, más favorecidos, y me siento muy privilegiado. Vaya, qué momentos que se han vivido a lo largo de estos 30 años en este semanario, que es un semanario que se ha posicionado como el líder en el estado de Morelos. Pero en sí, ¿cuáles son los momentos que han marcado la historia de este periódico?
Sí, lo que pasa es que ha habido momentos muy grandes, muy bonitos, muy tristes a veces, pero siempre hemos tenido, Expreso siempre ha tenido, escribí algo con respecto a eso también. El principio de Expreso fue una serie de carencias, claro, pero Expreso de Morelos, en su afán de siempre hacer a la gente despertar, fue crítico, severo señalador de los actos buenos y los no tan buenos, siempre tendiente a la motivación, al mover la conciencia y que la gente se diera cuenta de que existen poderes más allá de la programación de la televisión y hoy de las redes sociales que responden a intereses de unas élites que se denomina oligarquías, grupos fácticos que a través del devenir histórico del mundo, del país, el Estado y el municipio hacen aterrizar las políticas públicas por medio de partidos políticos, de grupos y asociaciones, de uniones y unidades cuyos liderazgos son adoctrinados y responden a sus muy personales intereses de grupo o élite. Esta conformación se da y se rompe prácticamente con la llegada del licenciado Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué razón? Porque antes, pues, los líderes de grupo siempre se quedaban con la mayor parte, ya sea que en el campo, ya sea en las agrupaciones de la ciudad, siempre se quedaron con la mayor parte y repartían migajas entre sus agremiados. Ahora bien, el periódico Expreso ha tenido bastantes situaciones, porque al principio hacíamos nosotros una serie de situaciones de milagros. Yo lo veo hoy a retrospectiva y, por ejemplo, cuando las computadoras personales, las CPU que le llaman, eran muy rudimentarias. Yo el primer disco duro que tuve en mi computadora fue un 256 megabytes. Ni siquiera un giga, era un cuarto de giga. Esa fue mi primer máquina y manejaba el Core 1 y el Core 2. Y me acuerdo que era desesperante la situación porque veías cómo todo el trabajo de una noche, por no haber salvado, no haber guardado, se te desparramaba, se te perdía porque la máquina se bloqueaba, porque la máquina dejaba de funcionar y no había manera, sí había manera de recuperar. Yo tenía un amigo ingeniero que recuperaba los pedazos de lo que yo había hecho y me los juntaba. Un gran amigo, donde quiera que estés, el Jimmy, un gran amigo, un colombiano era él, muy bueno para el alcohol, pero yo también era muy bueno también. La cosa es que era desesperante yo me llegué a pasar 3 días con sus respectivas noches en la edición del periódico, en la edición de esa, en ese tiempo era quincenal, porque lo hacíamos decenal y quincenal en ese tiempo. Y es que me pasaba hasta 3 días con sus noches, comía en el escritorio, dormía en el escritorio, nada más me levantaba al baño y seguía. Y había veces que me dolía la espalda y había veces que ya no soportaba yo mi espalda, pero yo tenía que seguirle porque pues esto urgía, ¿sí? Y no con la velocidad que hay ahora, no, pero también era cuestión de tiempo. La cosa es que hubo después una mejora y luego, para colmo de males, me robaron mis máquinas, abrieron mi local y se llevaron todo. Yo me desmoroné allí en la alfombra porque ya tenía mi alfombra ahí. Y dije, bueno, ¿ahora qué? Me quedé así como en shock. Y llegó alguien y me dice, ¿qué pasó? Le dije, pues me robaron. Y dice, ay, qué pena. Dice, pero ¿ya pusiste la denuncia? Ya la puse. Y dice, oye, pero no te pongas triste, porque yo conozco un señor que tiene todas las máquinas del mundo. Yo me volteé y la ve, cuate. Dice, y la regala. Cuando me dice, y la regala, dije, ¡ay! Entonces, pues no había redes ni nada de eso. Con trabajo teníamos fax, que también se lo robaron. Y resulta que le digo, ay, la regala, ¿y qué hay que hacer? Hay que llamarlo por teléfono, hay que ponerle un fax, ¿qué hay que hacer? Dice, no, lo único que tienes que hacer es ir a una esquina de tu casa, o de tu cuarto, dice, y juntas tus manitas, y cierras tus ojitos, y te pones de rodillas, y le dices, yo quiero esta máquina y esta y otra, y las quiero ya.
Dios, ayúdame, ya no puedo más. Y yo dije, sí, no, ya sabía yo eso ya. Pero pues pasaban los días y no sabía qué hacer. Y un día, pues junté mis manitas, me puse de rodillas y cerré mis ojitos y le dije, Señor, pues ya no puedo más, por favor, ayúdame. Y al otro día me llama la licenciada Edna Rodríguez de ahí de la escuela, ¿cómo se llama? La escuela, la escuela de aquí de Fénix, la escuela educativa, el centro educativo Fénix, hermana del ingeniero. Y entonces, y me dice, oye Arturo, ¿me puede hacer unas fotos? Sí, ¿cómo no? Ya fui y que veo como 50 computadoras allí en un salón. Le dije, oiga, ¿y cómo adquirió todas esas computadoras? Dice, pues me las vendió el ingeniero Humberto, que Dios le dé el cielo al señor. Porque fui y le dije, oye ingeniero, ¿usted cree que me podría ayudar con una computadora? Y me dice, mira Arturo, lo que puedo hacer es que usted me da 2,000 pesos ahorita y le doy su computadora. Me da 2,000 pesos al mes, 2,000 pesos a los 2 meses y 2,000 pesos a los 3 meses. Dije, órale, sí puedo pagar. Órale, pues sale. A los 3 días yo tenía era lunes ese día. El jueves me llevaron mi computadora y pagué mis primeros 2,000 pesos. Y empecé otra vez a chambear. Una computadora ya mucho mejor porque ya teníamos 560 y tantos megabytes. Ya era medio giga, ya no, era una poderosa máquina en ese momento. Y ya después fuimos otra vez y empezamos a tener un escáner y otra máquina y otra máquina. Y total hicimos 8 o 10 máquinas, un escáner, hicimos otro escáner, una impresora, otra impresora, en fin, nos armamos. Yo dije, pues que me hayan robado, como que me dio oportunidad de hacer de más. Dice alguien, sí, es que compraste más, por si te robaban una, pues ya tenías otra. Y dije, sí, cierto. Ok, y entonces he pasado por varias etapas. Hemos pasado, pues, porque mi esposa es un testigo de que así ha sido. No es fácil. Y además, pues, nunca he sido así adinerado. Nunca he tenido dinero realmente, porque yo no acostumbro a acumular dinero para nada. Soy muy gastalón. Entonces la cosa es que siempre me gusta estar invirtiendo y no tengo dinero, pero pues tengo ahorita este módulo, este foro, pues poco a poco se fue haciendo. La cosa es que luego vinieron muchas cosas, vinieron otras etapas. Empezamos a querer hacer un periódico en el Estado de México, ahí en la región oriente del Estado de México. Llegábamos a 15 municipios. Amecameca, Juchitepec, Chalco, Solidaridad, Iztapaluca, Ozumba, que por cierto hay un ser ahí de Ozumba que se llama Gilberto, que tenía una estación de radio y un día me habló y me dice, oye, ¿quieres hacer el periódico todavía de allá del Estado de México? Le dije, sí. Y ese cuate pues agarró y se apropió del periódico y se lo llevó. Yo le puse Expreso Volcanes y él le puso Volcán pero era el mismo diseño, la misma tónica y la misma cosa. Hasta mis mismos clientes se lo llevó. Pero bueno, Dios lo perdone. Entonces la cosa es que y así he tenido muchas cosas hermosas, ¿no? Porque pues nos ha dado oportunidad de viajar, de ir a entrevistar. He entrevistado a José José, he entrevistado a Tania Libertad, he entrevistado al mismísimo Vicente Fox. Estuve allí con Vicente Fox agarrándole sus manos y le pregunté, oiga señor, pues usted habla muchas cosas que pues a mí me parecen imposibles en su tiempo, ¿no? Y decía yo, ¿no tiene miedo que lo maten? Me dice, no, todo está listo, todo va a salir bien. Ah, bueno, es que no sé cómo sucedieron las cosas. Me habló el señor González, José Luis, creo es José Luis, de Cuernavaca, de Comunicación Social del PAN en Cuernavaca, y me dice, oye Arturo, quiero que vengas porque quiero que me saques unas fotos con Vicente Fox. Órale, ahí voy, sale. Ya estuvo allí la cosa, y el chiste es que de repente estaban entrevistando al señor Fox, a Vicente Fox, cuando estaba en campaña todavía, y de repente todos se salen para no hacer ruido, y yo me quedé allí,
a ver qué decía el señor Fox. Y entonces se va el de la televisión y me quedo yo solo con Fox allí. Y el grandote allí, yo todo chaparrón allí. Y digo, oiga, señor Fox, ¿y usted no tiene miedo que lo maten? Porque lo que anda diciendo, usted habla de una revolución educativa, de una revolución social donde todos tengamos su changarro y su bocho, y usted nos habla de una revolución educativa donde cada muchacho, cada escolapio tenga su computadora, no había tablet, pero sí era su computadora y toda la cosa, y además que pues cada quien tuviera su bocho y su changarro. Cada familia debería tener su changarro y su bocho. Después supimos que a todo había sido una balandronada, que nada de lo que prometió. Incluso creo que en su sexenio, en su sexenio fue donde desapareció el Beatle, el escarabajo. Pero bueno, y entonces así han pasado cosas. Gracias a Dios hemos tenido oportunidad de andar, y en cualquier parte donde llego y le digo pues que soy prensa y soy del Expreso, me abren la puerta y me invitan a comer, me invitan a un desayuno, una cena, me invitaban alcohol porque me puse unas parapetas bien sabrosas allá con mi cuate, el presidente de Ayala, que en paz descanse, se llamaba Alfredo Muñoz Acevedo, creo. No, nos poníamos unas parapetas, y también con Daniel, el de Jonacatepec, Daniel Hernández, que en paz descanse, ya fallecieron, pero pues yo, gracias a Dios, me retiré hace 32 años de andar bebiendo alcohol, y pues no me doy por mal servido y me ha ido muy bien. Mi familia está a todo dar y yo también me siento mucho mejor. Entonces, el periódico hoy, cuando llegue el momento de que las redes sociales empiezan a hacer estragos en la cuestión impresa, pues sí, mucha gente me dice, es que pues ya el periódico ya no se vende, el periódico ya no lo leen, el periódico ya lo... Dije yo, pero si nunca han leído periódico, lo que pasa es que yo se los he metido casi a fuerza. Porque me decían, ¿cómo es? Cuando empiezo a hacer el Expreso, me decían, pero ¿cómo es que vas a hacer un periódico donde me decían una palabra fea, un pinche pueblo, donde nadie lee, donde todos son unos huevones para leer? O sea, es que yo pienso que algún día van a leer. Y pues yo pienso que ya están leyendo más, aunque sea en las redes. Cuando se empiezan a dar lo de las redes, por ahí, 2010, 2005, no sé, por ahí. Sí, al principio veía, yo decía, no, pues me van a afectar al periódico. Y de hecho lo afectaron. Pero pues hay que ponerse al día. Empezamos a manejar el Face, empezamos a manejar YouTube, empezamos a manejar, y luego se viene el COVID. El colmo. Pero bueno, la cosa es que empezamos a preparar el impreso. Claro, siempre fue a colores, siempre quisimos ser líderes. Por eso siempre hicimos el periódico bien diseñado, lo mejor, lo más veraz posible, lo mejor que se puede. Y además siempre le pusimos color. ¿Por qué? Porque queríamos liderear, porque queríamos ser los líderes. Nos pusimos en Cuautla porque queríamos darle a Cuautla, que es el corazón de Morelos, la importancia que muy poca gente de Cuernavaca le ha dado. Incluso hoy creo que sí va a haber un poco más de importancia para Cuautla, porque, pues no sé si sean los acontecimientos últimos, ¿no? Pero hay hay 444 millones de pesos para Cuautla. Desbancó a Temisco y no sé a quién más. El chiste es que te quedas diciendo, pues, a ver, la cosa es que Cuautla siempre ha sido, para mí, mucho más culta que Cuernavaca. O sea, Cuernavaca es muy culta, pero es, ¿cómo se dice? Es cosmopolita. No, original, Cuautla tiene la cultura más autóctona, más... Y en ese tiempo, cuando se inició el periódico y mucho antes, 1985, cuando el temblor, yo siento que Cuautla era mucho más culta ¿cómo se dice? De origen, genuina, porque tenemos incluso ahí a Tetelcingo, porque tenemos o sea, que Cuernavaca es muy culta, pero es cosmopolita, o sea, no es cultura original, de origen ahí, es cultura que viene de países, que viene de otras partes. De alguna forma, nosotros tenemos que estar haciendo la labor
Y nosotros creemos que hoy Cuautla sigue siendo tan o más importante que Cuernavaca. Y claro, Cuautla en la región Morelos, en la región Oriente, es el líder. Nosotros, al hacer nuestra sede en Cuautla de parte del Expreso de Morelos, quisimos darle su lugar a Cuautla. Y pues larga vida a Cuautla, larga vida al Expreso de Morelos, larga vida al equipo de Expreso de Morelos, y que viva Expreso de Morelos. Señoras y señores, muchísimas gracias.